Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga, Dios les guarde. Tu hermano y amigo, como siempre, Edwin Santiago. Vamos a seguir estudiando la epístola de los Efesios. En esta ocasión vamos a estar tocando el capítulo número 4 de la epístola hacia los Efesios. Hemos estudiado desde capítulo 1, capítulo 2, el 3. Hoy vamos a entrar al 4 en esta epístola. Estos consejos que da el apóstol Pablo para este tiempo, para nosotros, para las personas que quieren vivir conforme a la Biblia, conforme a la voluntad de Dios. Hay cosas escritas aquí en esta epístola que nosotros debemos seguir este ejemplo y estos consejos que nos da el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para hacer las cosas bien. ¿Para qué? Para ser efectivos. ¿Para qué? Para cuando llevemos el evangelio y nos escuchen las personas. ¿Amén? Tu amigo y hermano Edwin Santiago, el canal está aquí, @misión regalo de Dios en Facebook y @misión regalo de Dios en YouTube. Únete y dale a la campanita, por favor, ayúdame a expandir el evangelio a través de la expansión de este canal, porque se predica palabra y palabra de verdad, porque Cristo viene y viene ya. Sin más preámbulo, vamos a empezar a leer. Vamos a leer de 10 versículos, de 10 en 10. Yo voy a leer los 10 versículos y después vamos y explicamos lo que el Espíritu nos dé conforme a su palabra. Así que vamos a comenzar. Vaya ahí conmigo a Efesios, ¿ok? No sin antes decirte, busque su Biblia o prende tu celular. Yes, you got it. En tu celular y busca la palabra, ¿sabes? No te vayas a ir al Facebook o a Instagram, sino vamos a leer Biblia. Y ve conmigo ahí Efesios capítulo 4 y vamos a estar leyendo del versículo número 1 al versículo 10. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza en vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Comenzamos aquí en el versículo 1, como empieza. Yo pues, prisionero en el Señor. Pablo se describe a sí mismo como prisionero de Cristo, lo que significa que se siente comprometido completamente con el llamado y la misión, incluso en circunstancias difíciles, ¿ok? Andéis como digno de salvación. Les pide a los cristianos que vivan de acuerdo al llamado de Dios, un llamado que implica un alto estándar moral y ético. Hay que tener moral y ética siempre que llevemos el evangelio, porque somos un ejemplo, ¿ok? La gente nos mira a ver si nosotros hacemos las cosas bien o las hacemos mal. Como dice aquí, con que fuiste llamado, el llamado de Dios es tanto una invitación como una responsabilidad que demanda un estilo de vida que refleje ¿qué? La nueva identidad de Cristo. Por supuesto que sí. En el capítulo 2, Pablo aquí destaca dos actitudes claves para los cristianos, ¿ok? Humildad, que es reconocer la posición de uno frente a Dios y los demás. Hay que ser humildes, Y mansedumbre, ser gentiles y amables con todos los demás. Está tremendo eso. Humildes, sencillos, teniendo tacto. Muy importante, mira cómo dice después, soportándonos con paciencia los unos a otros. Hay que exhortar a los cristianos a tolerarse mutuamente, especialmente en momentos de conflicto, de desentendimiento, haciendo énfasis en la paciencia. Esto es bien importante porque qué fácil perdemos la paciencia con los hermanos en Cristo y en vez de ayudarlos, lo que hacemos es que los criticamos y los crucificamos.
que tener paciencia, hay que amarse, hay que practicar el amor que tanto predicamos en la iglesia con los hermanos, con tu esposa, con tu esposo, con los mismos hermanos de la iglesia. Hay que empezar ahí el amor, porque si no, fingimos, somos hipócritas. Y después dice en amor, toda esta actitud debe ser motivada, ¿por qué? Por el amor de Dios, que es la base de la unidad cristiana. En el versículo 3, los cristianos son llamados a mantener una unidad que el Espíritu Santo ha creado en la iglesia. Esto implica estar en armonía y paz. ¿Ok? También dice ser solícitos, que es ser diligentes y esforzarse al máximo. Hay que esforzarse por las cosas del Señor. No ser un esclavo de un pastor o de una pastora o de quien sea. No. Esforzarse para el Señor. Una gran diferencia. En el 4, un cuerpo, un espíritu. La iglesia es descrita como un solo cuerpo. El cuerpo de Cristo. Y el Espíritu Santo es quien da vida y con cohesión a ese cuerpo. ¿Quién da vida al cuerpo de Cristo? El Espíritu Santo de Dios es el que da la cohesión al cuerpo de Cristo. Como dice aquí, así como fuisteis también llamados en una misma esperanza. El llamado cristiano es hacia una misma esperanza en Cristo. Un propósito común para todos los creyentes. ¿Quién es nuestra esperanza? Cristo. ¿Cuál debe ser nuestro vocabulario? Cristocéntrico. ¿Por qué yo estoy de pie? Porque Cristo en su misericordia me mantiene de pie. Un Señor, una fe, un bautismo. Se refiere a Jesucristo, quien es el único Señor y Salvador. ¿Cuántos dicen amén a eso? Una fe. Todos los cristianos comparten la misma fe en Cristo Jesús. Por supuesto, tiene que ser así. No hay otro fuera de Él. Un bautismo. El bautismo es un símbolo de la fe común que todos los cristianos comparten. Es un acto que simboliza la entrada en la familia de Dios. El versículo 6, cuando dice un Dios y un Padre de todos, la unidad en Cristo se fundamenta en el hecho de que todos los creyentes tienen un solo Dios y Padre. ¿Ok? Ahí se fundamenta el hecho de que todos los creyentes tienen un solo Dios y un Padre en la unidad en Cristo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dios tiene autoridad sobre todos. ¿Cuántos dicen amén? El que sostiene a todos y mora en todos los creyentes a través del Espíritu. Si nosotros reconocemos eso todas las mañanas, todos los días, nosotros vamos a saber quiénes somos en Cristo Jesús. Yo soy quien soy por Cristo Jesús. Yo estoy de pie por Cristo Jesús. Yo tengo mi familia por Cristo Jesús. Yo soy bendecido por Cristo Jesús. Yo me levanto de los momentos difíciles por Cristo Jesús. Toda la gloria es para Él, porque Él es nuestro dueño. Conforme a la medida del don de Cristo, el don de gracia dado a cada cristiano depende de lo que Cristo determina, según su sabiduría y propósito. Escucha bien esto y lo voy a repetir. El don de gracia dado a cada cristiano, dado a mí, dado a usted, a Sutano, a Enrique, a Pepo, depende de lo que Cristo determina, según su sabiduría y propósito. Dios es el que reparte los dones. ¿Okay? Uno se prepara, si uno estudia, uno hace su mejor esfuerzo, pero el que da los dones es Dios. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó la cautividad cautiva y dio dones a los hombres. Mira esto, subiendo a lo alto, ¿ok? Se refiere a la ascensión de Cristo al cielo después de su resurrección. Cristo muere y asciende. Llevó cautiva la cautividad. Jesús venció el poder del pecado y la muerte, liberando a los creyentes de la esclavitud espiritual. Al Cristo morir y resucitar, nos hizo libres en Él. Y dio dones a los hombres. Como parte de su victoria, Cristo otorga dones espirituales a los creyentes para el servicio y edificación de la iglesia. Dios otorga dones espirituales a los creyentes. ¿Para qué? Para el servicio y la edificación de la iglesia. Si usted tiene personas que tienen dones de Dios en su iglesia, pastor que me escuchas, utilízalos de casa. Primero, antes de invitar al cantante que te va a cobrar $1,500, utiliza al de casa. Promociona al de casa, ayuda al de casa, levanta al de casa. Es bíblico que lo hagas. El 9, y de que subió, que si no es que también ha descendido primero las partes más bajas de la tierra. Este versículo en particular hace referencia a la encarnación de Cristo, quien descendió al mundo para vivir entre los seres humanos y morir en la cruz
antes de ascender a los cielos. Por eso Él te entiende, por eso Él no te juzga, por eso Él te dice, aquí estoy, te perdono, continuemos hacia adelante porque yo pagué un precio por ti y muy alto. Qué tremendo, ¿eh? El que descendió se refiere a que Cristo, quien vino a la tierra en forma humana, a eso se refiere cuando dice eso. Él mismo que también subió por encima de todos los cielos, después de su resurrección, Cristo ascendió a la gloria celestial. Y después dice, para llenarlo todo, Cristo tiene autoridad universal sobre todo lo creado. ¿Cuánto creen eso? Él es el dueño y señor de todo lo creado porque el mundo entero es de Él. Continuemos ahora leyendo desde el versículo 11 al versículo 20. Y Él mismo constituyó unos apóstolos y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para que engañar emplean astucia y artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, ya que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entrebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia de que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Aquí en el 11, está tremendo esto. El mismo dio a conocer a ser unos apóstoles, otros profetas y otros evangelistas, pastores y maestros. Cristo designó diferentes roles dentro de la iglesia para que los creyentes puedan ser edificados y crecer en su fe. Quien da los dones, quien designa, Cristo. El Espíritu Santo de Dios se encarga de eso, es un llamado. Punto. En el 12, los dones dados por Cristo tienen el propósito de equipar a los creyentes para el servicio en la iglesia, con el fin de edificar el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Para eso son los dones, para edificar la iglesia. Vamos a empezar con los de casa. En la casa hay talentos. Ahí al frente tuyo, pastor que me escuchas, líder que me escuchas, ahí están tus talentos. No te vayas a buscar muy lejos. Enseña, ama, practica los dones con ellos y utilízalos, porque ahí tienes todo lo que necesitas. En el 13, el objetivo de los ministerios es que todos los creyentes lleguen a la madurez espiritual y a una unidad completa en la fe en Cristo. Unidad completa en la fe en Cristo. Hay que estar unidos en el Señor, sin competencia, sin envidias, sin bochinches, en unidad, porque así nos quiere encontrar Cristo cuando venga por su iglesia. 14. Los creyentes deben madurar espiritualmente para no ser fácilmente engañados por doctrinas falsas o manipulaciones de aquellos que buscan confundir, que muchos hay de esos en estos días. Personas que se levantan con su propio mensaje y si uno no está bien parado en la Biblia, te manipulan, te utilizan, abusan de ti, hacen 20 cosas. En las iglesias se ven muchas cosas, ¿sabes? Yo llevo 40 años en la iglesia y yo sé de lo que te estoy hablando. En el 16, como dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas. Aquí la iglesia, como el cuerpo de Cristo, crece y se edifica cuando todos los miembros que trabajan juntos, lo que estoy hablando, usando los dones que Dios les ha dado para el bien común. Trabajar juntos, y si yo tengo dones, los utilizo ¿para qué? Para el bien común, para el bien del cuerpo de Cristo, para ser de bendición. No para creerme mejor que los demás porque yo canto bonito, toco el instrumento bien o predico bien. A Dios no le impresiona de eso, le impresiona tu humildad hacia Él. Qué tremendo. En el 17, ¿ok? Esto pues digo, dice Pablo, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Qué pasa aquí? Esto pues digo, qué tremendo está esto. Me gusta esta palabra que dice aquí.
Pablo hace un llamado serio y urgente que viene directamente de su autoridad en Cristo. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Que ya no andéis como otros gentiles. Los gentiles, aquellos fuera del pueblo de Israel, esos son los gentiles, por si acaso querías preguntar, viven de manera diferente a los cristianos. Y Pablo exhorta a los creyentes a no adoptar sus costumbres y conductas. No es que no hables con las personas que no son cristianas, no. Que si ellos hablan malo, tú no hables malo. Que si ellos están de mal humor todo el tiempo, tú no vas a estar de mal humor todo el tiempo. Puede ser que te toque un día, pero oras, afirmas tu mente otra vez, la mente de Cristo, y caminas hacia adelante. No copiar lo malo, copiar lo bueno. Así de sencillo. Teniendo el desentendimiento entrevecido, ajenos de la vida de Dios, Pablo habla aquí de la ignorancia espiritual de los no creyentes que les impide ver la verdad. ¿A quién les toca hablar de la verdad de Cristo y alumbrar a los no creyentes? A nosotros, pero con amor, ¿sabe? Con amor siempre. Ajenos de la vida de Dios, estos individuos están separados de la vida de Dios. Ofrece una vida plena en Cristo. Es nuestro trabajo anunciarles y enseñarles quién es Cristo a través de nuestro ejemplo. Su ignorancia acerca de Dios y su voluntad los aleja de la vida abundantemente. Ahí mismo en el 18, cuando dice por la dureza de su corazón, un corazón endurecido hacia Dios impide que estas personas puedan recibir su revelación y verdad. La mayoría de las personas que tienen un corazón endurecido con el Señor es porque han sido desbaratados por cristianos, personas que no han dado un buen ejemplo, personas que los han engañado, personas que no han sabido tratar a una persona nueva en el Evangelio. Por eso hay muchas personas con el corazón destrozado, te lo garantizo. Y mira como dice aquí el 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La falta de conciencia moral y espiritual los lleva a vivir sin restricciones. Y está hablando aquí de las personas que no tienen a Dios, ¿ok? Una persona que no tiene a Dios y pues no piensa en las consecuencias, piensa en el número 1, el número 2 y el número 3. Esa conciencia hay que hablar de Cristo a las personas y hay que tener paciencia, hay que dejar que el Espíritu Santo trabaje poco a poco. ¿Y cómo es la mejor forma que tú prediques sin predicar? Con tu estilo de vida, con tu ejemplo sin predicar. Este hombre tiene algo diferente, mira, ella es diferente, mira, no se enojó, mira, ella actúa, reacciona diferente. Esa es la mejor forma de predicar. Se entregaron a la lascivia. La lascivia es un deseo desenfrenado por la inmoralidad sexual y los placeres mundanos, y de eso hay bastante en estos tiempos. Por eso hay que orar mucho. Hay que orar para que Dios nos dé la palabra correcta, para que Dios nos dé la unción, para que Dios nos dé el tacto, la sabiduría, la gracia de trabajar en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Y aquí dice, para cometer con avidez toda clase de impureza. Aquí Pablo denuncia una vida de indulgencia en pecado, especialmente en lo que se refiere a la inmoralidad. Y si llevamos este mensaje al sitio de Éfeso donde se estaba llevando esta carta, pues era un sitio que era fuerte, había mucha inmoralidad, había lascivia. Entonces Pablo ataca esta iglesia y no la ataca, sino que le da las herramientas, señala el pecado, por supuesto, para que salga a la luz y sean libres por la palabra del Señor. Eso es lo que estaba haciendo Pablo aquí prácticamente. Pero vosotros, dice el 20, no habéis aprendido hacia Cristo. Pablo hace un contraste diciendo que los cristianos han aprendido un camino diferente. El camino de Cristo, que es completamente opuesto a la vida pecaminosa de los gentiles. Cristo vino a dar vida y vida en abundancia, y un ejemplo de vida que sí se puede porque Él estuvo en esta carne y venció. Y si Él venció, usted y yo vencemos en su nombre. Amén. Continuemos ahora leyendo del versículo 21 al versículo, yo creo que aquí vamos a terminar de leer lo que nos queda. Déjame ver cuántos versículos trae Efesios. Creo que son, sí, vamos a leer, sí, desde el 21 al 30, hasta que terminemos, creo que es el 32, del 21 al 32. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús,
en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, en que el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Una palabra corrompida saca de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Súper clarito está eso aquí. Tremendo. Si en verdad, dicen el 21, les habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Uy, tremendo. Pablo se refiere a los creyentes que han oído el verdadero evangelio y han sido enseñados de acuerdo con la verdad de Cristo, conforme a la verdad que está en Jesús. La enseñanza cristiana, escucha bien, está basada en la verdad revelada en Jesucristo, quien es el modelo de vida y moral. La verdad cristiana está basada ¿en quién? En la vida de quién? De Cristo, está claro, ¿ok? Quien es el modelo de nosotros. Hay que seguir las pisadas de Cristo, hay que vivir como Cristo vivió, amar como Cristo amó, perdonar como Cristo perdonó. Tremendo. En el 22, despojados del viejo hombre. El viejo hombre representa la antigua naturaleza antes de ser transformados por Cristo. ¿Cuál es el viejo hombre? La vieja naturaleza antes de ser transformados con Cristo. ¿Y qué naturaleza es esa? El que uno hace las cosas cuando uno diga, como uno diga y cuando uno le dé la gana, sin importar lo que las personas piensen, sin tener medidas, si lastimamos a alguien. Eso es la vieja criatura. Hay que tener cuidado, hay que ponerle un freno, ¿ok? Tener cuidado. Despojado del viejo hombre, ¿ok? Lo dice aquí, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esta antigua naturaleza está corrompida por deseos que parecen atractivos, pero son en realidad engañosos y destructivos. Sí, porque la carne es débil. Hay que tener mucho cuidado, orar y estar pendiente siempre a las tentaciones del enemigo. Siempre, 24/7. Renovaos en el espíritu, dice el 23, de vuestra mente. Aquí Pablo exhorta a los creyentes a renovar su forma de pensar y actuar, transformando su mente a través del Espíritu Santo para vivir de acuerdo con los principios de Cristo, lo que estaba hablando. ¿Qué es transformar nuestra mente? Estar cerca de Cristo, pensando en Él todo el tiempo, en la Biblia. Esto está bien, esto está mal, yo no debo reaccionar así. No quiere decir que vas a ser perfecto, nadie lo es, pero dar nuestro mejor esfuerzo diariamente. Eso es lo que yo hago. Así es sencillo. Y vestidos del nuevo hombre, ¿ok? Vestidos del nuevo hombre. El nuevo hombre representa la nueva naturaleza en Cristo, que es completamente diferente a la vida antigua. Este nuevo ser es creado para reflejar la justicia, la santidad y la verdad que proviene de Dios. Nosotros en Cristo Jesús debemos reflejar que, número 1, la justicia, número 2, la santidad y número 3, la verdad. ¿Qué justicia? No la de Edwin Santiago, la justicia de Cristo. ¿Por qué yo soy justo? Porque alguien murió por mí en una cruz y me justificó de mis pecados y me limpió. No me voy a aprovechar de eso, sino que voy a respetar eso y a vivir una vida recta delante de Él, dándole mi mejor esfuerzo todos los días, ¿ok? Número 2, la santidad. No es que tú seas perfecto y santo. Santo es separado. No, yo soy separado para el Señor. Yo me trato de cuidar, trato de no mentir, trato de no hablar malo, trato de no abrir la boca, trato de no... Tu mejor esfuerzo. Eso es ser santo. Separarte para el Señor lo más que tú puedas. Y número 3, la verdad. La verdad es Cristo. Yo te pregunto, ¿cuál es la verdad? La verdad es Cristo. Murió por mí en una cruz. Resucitó el tercer día. ¿Y por qué resucita? Me limpia de pecado porque yo lo acepté. Y esa es mi verdad. Ya. El 25. Los cristianos, mira cómo dice, desechando la mentira. Los cristianos deben abandonar la mentira y vivir en verdad. Eso es bien importante. Fíjate uno
mintiendo a diestra y a siniestra. No. Contestamos al Espíritu Santo. Tenemos que hablar verdad, porque una verdad nos hizo libre a nosotros. ¿Qué verdad? La verdad de Cristo, el Santo de Israel. Hablar verdad cada uno con su prójimo. Es esencial que los creyentes sean honestos y sinceros entre sí, reconociendo su unidad como miembros del cuerpo de Cristo. Y esto es difícil en estos días, porque uno trata de ser sincero y amoroso, y el hermano te trató con calumnia, te habló de ti, te miró mal. Es difícil, hay que practicarlo. No es fácil, pero se puede en Cristo Jesús. Airaos, pero no pequéis. El enojo en sí no es pecado, pero debe ser controlado y no dar lugar al pecado. Uno se puede enojar, pero hay que tener control, porque después que uno se enoja hace unas cosas, si lo alargas, entonces puedes caer en un error. Y cuando venga el enojo, está bien, te enojaste, trata lo más posible de no abrir esta. Porque cuando uno abre esta con enojo, lastima, acaba con las personas. Hay que tener cuidado. ¿Es fácil? No es fácil. Yo trabajo con eso todos los días. Yo soy puertorriqueño, acuérdate, ¿sabes? Hay que tener cuidado, hay que controlarse en el nombre poderoso de Jesús. Y tener cuidado. Y no dar lugar al diablo, por eso hay que controlarse. No debemos permitir que el enojo no resuelto o cualquier otro pecado abra puertas al diablo, quien busca aprovecharse de nuestras debilidades. Ahí está. Uno se enoja y el enemigo está pendiente. Te enojaste, ahora es que yo voy a entrar en acción. Y se aprovecha de nuestras debilidades, porque Él es malo, pero Dios es bueno. Y si en ese momento que tú te sientes vulnerable, ahí está, en el enojo, hable tu boca y dile: Señor, ayúdame, no quiero cometer este error, tengo mucho coraje, Señor, ayúdame. Ya tengo 4 patas en el closet, escóndete, pero háblale al Señor, yo lo he hecho. Y cuando tú lo haces, Él llega. El que robaba, que no robe más. Pablo exhorta a aquellos que alguna vez robaron a abandonar este pecado. Eso es fácil. Estás robando, para de robar. Stop it. Señor, perdóname, no lo voy a hacer más nada. No le hagas más nada, punto. ¿Ya? Sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. En lugar de robar, deben ganarse el sustento de manera honesta. Y qué bonito es trabajar y después tú ir a comprarte algo en Walmart, o un juego en GameStop, anuncio no pagado, o comprarte algo que te gusta, o salir con tu esposa a comer con el sustento que Dios te dio la bendición de poder trabajar. Es lo mejor que se siente. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Mira qué tremendo. ¿Para qué trabajamos? ¿Ok? Iglesia, escucha esto. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El trabajo no solo es para el beneficio personal, sino también para poder ayudar a los demás en necesidad. Esta es fuerte, porque a veces uno puede dar de lo que no es de uno. Yo puedo dar un montón de cosas en un food pantry y nada de eso es mío. Pero que te toque a ti dar algo de lo tuyo, 30, 40, 50 dólares, y suplir una necesidad al que se te parquea todos los días en la cajetera, y tú dices cuando le pasas por el lado que se vaya a trabajar, que se vaya a qué, suple la necesidad, ayúdalo, que si Dios está bendecido es para eso. Ayuda y olvídate de para qué lo va a usar, porque si Dios te toca en ese momento, tú tienes que hacer caso a eso, porque entonces eres Dios. Entonces tú decides cuándo lo haces y cuándo no. No. Esto se hace cuando uno sienta de parte de Dios hacerlo, y ese sentir es aquí. Hay que ayudar a hay que suplir esta necesidad, hay que hacer lo que hay que hacer, punto. Lo que tienes es porque Dios te lo ha dado. Amén. Todos dicen amén. No hay muchos amenes ahí. Alaba. ¿Ok? Mira lo que dice aquí el 29. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Pablo exhorta a que no se diga nada dañino o destructivo, sino que las palabras sean edificantes. Tenemos que aguantar la lengua. Esta lengua puede acabar con 20 personas, 1000 personas. Hay que refrenarla y entregársela en el nombre de Jesús y hacerlo bien. A fin de dar gracia a los creyentes, las palabras de los creyentes deben ser vehículos de gracia para aquellos que los escuchan. Exactamente. Vehículos de gracia para aquellos
que no conocen y escuchan y vean algo diferente, sientan algo diferente. Yo espero que estas palabras que yo estoy hablando en esta enseñanza sean de gracia y de edificación y aprendan algo, ¿ok? No miren al vaso, miren lo que dice la palabra. Yo no soy perfecto, perfecto es Dios. Yo soy un vaso útil en las manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y no contriste al Espíritu Santo. Las actitudes, comportamientos pecaminosos pueden afligir o entristecer al Espíritu Santo que mora en los creyentes. Esto es bien importante. No contristemos al que pagó un precio en la cruz del Calvario por nosotros. Cada vez que vayas a hacer algo que tú sabes que no le agrada a Dios, piensa en eso, piensa en la cruz. Piensa en ese hombre clavado en un madero, derramando su sangre por ti porque te ama. Si piensas en eso, yo te aseguro que lo vas a pensar 20 veces antes de hacer lo que vayas a hacer, que sabes que no le agrada al Señor. Piensa en eso para que tú veas. Seguimos. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos contentar al Espíritu Santo? Porque fuimos sellados con Él para el día de la redención. El Espíritu Santo es el sello que garantiza la salvación futura de los creyentes, asegurándoles la redención final. Fuimos sellados con el Espíritu Santo del Señor. Y si estamos sellados, no hay quien nos deselle. Solamente Dios si Él quiere. Porque Él pagó un precio, Cristo, alto por ti y por mí también. Acuérdate de eso siempre. Acuérdate de eso siempre. Se pagó un precio alto. Nada te separará del amor de Dios, dice la Biblia. La verdad es que estos versículos no se leen. Ni lo alto ni lo bajo. Búscalo ahí para que tú veas. Googlealo. 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Los creyentes deben despojarse de las actitudes negativas que destruyen la armonía en la comunidad. Y toda malicia. Estas son conductas destructivas que deben ser eliminadas de la vida cristiana. Seguro que sí. Cosas que no agradan al Señor. Desde la gritería, la maldecir, la malicia, la ira, el enojo. Tratemos de estar en paz con todos, conforme sean nuestras fuerzas y nuestra gracia dada. Como dice el 32, de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que perdonar? Porque Cristo me perdonó a mí. Se deben mostrar actitudes de bondad y gentileza hacia los demás, ¿ok? Y misericordiosos y perdonarnos. La misericordia y el perdón deben ser fundamentales en las relaciones entre los creyentes, ya que hemos recibido el perdón de Dios en Cristo. Tenemos que perdonarnos. Una cosa que hay en las iglesias, que si el hermano te falló una vez, es crucificado y es rechazado y ya se acabó la amistad. Eso es un error grande porque Cristo perdonó. Y si Cristo nos perdonó, tenemos que perdonar al hermano, a la hermana. Tenemos que perdonar al pastor si tienes algo contra él. Tienes algo contra el hermanito de la música, tienes que perdonarlo y tienes que hacer tu esfuerzo. Yo he llamado a personas y he pedido perdón. Lo he hecho. Hay que hacerlo, es parte de. ¿Ok? ¿Y por qué, Edwin? Porque Cristo nos perdonó a nosotros en aquella cruz. Por eso. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta aquí llegó el estudio de Efesios capítulo 4. Únete aquí, @Misión Regla de Dios en YouTube y @Misión Regla de Dios en Facebook. Espero que te haya gustado esta enseñanza. Si te gustó, únete al canal, por favor. Dale a la campanita, suscríbete para que nos ayudes a expandir este evangelio a través de las redes sociales. Yo soy Edwin Santiago y nos vemos en la próxima enseñanza en el capítulo número 5 del libro de Efesios. Nos vemos.